Crecí en Santa Elena con mis abuelos, comentaban sobre el clima, cómo era en 1930 más o menos cuando él llegó, y me decía específicamente para marzo y abril, que son los meses más, pues, más calientes de aquí, que siempre estaba lloviendo, siempre era niebla, siempre era llovizna, cosa que no vemos ahora. Entonces, eso lo vemos en las partes altas actualmente. Ya para por ahí del 95 que empecé a guiar y como guía pues se le presta un poco más de atención a esos temas, empecé a recordar que sí estaba cambiando. De mi infancia al 95 había cambiado. En los años 70, en promedio había como 25 días en el año sin precipitación en esa estación. Y desde 2011 en adelante hemos visto más de 100 días por año. Y ese cambio tiene que ver con una pérdida de insumos de lloviznas y neblina. Hemos percibido que hay periodos secos y estos periodos secos se han alargado. Es un patrón de días seguidos muy secos, seguidos por días muy mojados, y se repite ese patrón. Y que eso es un gran cambio comparado con los 70. No es que hay una pérdida de precipitación, en general más bien hay un aumento, pero es más variable. Entonces hay periodos muy mojados y periodos muy secos y hay impactos en ambos lados de esa distribución. Por ejemplo, durante eventos como tormenta tropical Nate, había fuertes deslizamientos que afectaron el bosque. Y eso es natural, tener eventos así, pero sí va aumentando la frecuencia o magnitud de los eventos. El equilibrio entre disturbios y regeneración del bosque puede cambiar. Entonces, poco a poco, este bosque está convirtiéndose en otra clase de bosque. El bosque nuboso no evolucionó bajo estas condiciones. Y empezamos a pensar, ¿qué pasaría si los animales y las plantas empezaran a percibir esos cambios? Hay un cambio en la altura en que empieza la formación de las nubes. Nubes más altas son menos eficaces en entregar humedad al bosque. Entonces los cambios en comportamiento de nubes y las pérdidas de lloviznas y de neblina están pasando en todas las montañas, no es solo aquí, incluso en los Andes hay evidencias que está pasando lo mismo aquí. Lo interesante del cambio climático es que está enlazado con cambios, pero en gran escala, en temperatura del océano, en temperatura del aire. Es decir, que esos cambios no se deben a efectos locales, por ejemplo, la deforestación, porque los impactos provienen de patrones globales.